arrancamos un nuevo webinar de este sexto ciclo, disculpad, es la tercera sesión. Hablamos de inteligencia artificial y seguridad en este ciclo, como sabéis. Para todos aquellos que os conectáis por primera vez y si no os lo recuerdo, estamos grabando la sesión, vamos a compartirla con todos vosotros. Hayáis podido asistir a toda la sesión o si os tenéis que desconectar antes, no os preocupéis, os llegará un link tal como finalicemos para que podáis volver a revisarla si así lo necesitáis. Recordaros también que tenemos el chat disponible, os vemos, os leemos, así que buenos días a todos también por allí. Y nada, vamos a dar este minutito de cortesía, si os parece, para que el resto de registrados puedan irse conectando. Mientras tanto, si os parece, pues os voy introduciendo a esta sesión que vamos a tener hoy con Marc Sabaté, nuestro especialista de ciberseguridad en la casa, para poder hablar de una temática que está totalmente a la orden del día y que esperamos pues os podamos ayudar a resolver con el servicio que hoy os presentaremos, que es al final pues esa recopilación de logs y eventos de la infraestructura, esa visibilidad de todo lo que está pasando en ella y esa respuesta automática en cuanto a posibles incidentes. Para los que no nos conozcáis a nivel Econocom, nada, una brevísima presentación corporativa. Explicaros que somos un grupo europeo dedicado a todo el ciclo de vida de IT de los clientes. Como veis, pues nuestras cifras tanto en años que llevamos dedicados al negocio como en volumen de ventas, de equipo de gente, especialistas que tenemos trabajando en la casa, pues nos avalan para poder acompañaros en todos aquellos proyectos que tengáis. Y de hecho, nos avalan en 4 divisiones, ¿no? Intentamos especializarnos en 4 áreas para poder realmente acompañaros de forma muy específica en cada necesidad de IT que tengáis. Este ciclo en concreto va a hablar sobre todo de soluciones, como os decíamos, pues centradas en inteligencia artificial y en seguridad avanzada, tanto en el área de workplace como en la de infraestructura y redes, que al final creemos que es donde precisamente, ¿no?, la inteligencia artificial es donde puede ayudarnos a mejorar exponencialmente nuestro potencial en estas 2 áreas. Y como os decía al inicio, en esta sesión pues vamos a hablar de este contexto en el que nos encontramos, tanto por cumplimiento normativo, que supongo que también pues es una de vuestras preocupaciones, como por el poder mitigar riesgos en vuestra infraestructura. Yo no me extiendo más, que hoy lo importante pues es lo que nos va a explicar Marc. Recordaros, como os decía, que el chat está abierto, que podéis lanzarnos dudas y preguntas y si os parece pues ya os dejo en sus manos para que nos pueda contar un poco más qué es esto de EcoSecurity 360, en qué ámbito se marca y cuáles son esas ventajas y funcionalidades clave que creemos pues que os pueden ayudar muchísimo a mejorar la seguridad de vuestra infraestructura. Todo tuyo, Marc, si quieres empezar a compartir. Vale, buenos días a todos. Gracias, Salva, por la introducción de este webinar. La idea de esta sesión de hoy es presentaros este servicio avanzado de ciberseguridad, que al final es una evolución del SOC mediante inteligencia, automatización y visión 360 del riesgo de una infraestructura, IT en este caso, y por tanto la visión general de todo lo que sucede en ella. Antes de arrancar esta sesión, me gustaría recalcar distintas palabras, como por ejemplo SIEM, ¿vale? ¿Qué es un SIEM? Pues un SIEM, las siglas en inglés System Information Event Management, al final es un repositorio, ¿no? O una máquina, un repositorio donde se recopilan logs y eventos de distintas soluciones dentro de la infraestructura y por lo tanto nos sirve como repositorio de almacenamiento de esos logs, ¿no? ¿Qué es un SOC? Un SOC es un centro de operaciones donde ciertos operadores realizan tareas en base a estos eventos o a estos logs y por lo tanto dan respuesta a ciertos incidentes que pueden suceder en la infraestructura de un cliente. Y finalmente, ¿qué es un SOAR? Un SOAR es un orquestador que nos permite orquestar ciertas tareas y ciertos incidentes y por lo tanto realizar ciertas automatizaciones. Dicho esto, pasamos a la presentación del servicio. En esta presentación y en modo de agenda veremos
¿Qué es el EcoSecurity 360? Que lo vendemos en modalidad como servicio. ¿Cuáles son sus capacidades clave? ¿Cuál es la arquitectura técnica que hay que implantar para poder arrancar con este servicio? ¿Por qué EcoSecurity 360 y no otros sistemas o otros SIEMs de fabricantes que hay en el mercado, u otros SOCs tradicionales? ¿Vale? Veremos cómo también se cotiza y finalmente pondremos ejemplos tanto de alertas como de la consola y veremos un poco más a nivel notificaciones qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer y qué os ofrecemos como valor para que vosotros estéis al día de todo lo que está sucediendo dentro de vuestra infraestructura. ¿Qué es el EcoSecurity 360? Como os he explicado, es un servicio que nos permite tener una visibilidad completa de la infraestructura, de distintas patas de lo que es la infraestructura y las patas más importantes. Nos permite y nos da una cobertura integral de logs y eventos, es decir, tenemos un único punto centralizado donde almacenamos logs y eventos de distintas tecnologías. Tenemos la capacidad de hacer un análisis forense y preservación de pruebas porque tenemos un repositorio histórico de estos eventos, ¿no? Ya que tenemos la capacidad de guardarlos durante X tiempos, siempre dependerá de los recursos que nosotros le queremos asignar, pero tenemos esa capacidad, ¿no? De este repositorio y esa preservación. Nos permite y nos ayuda a hacer reconstrucciones en el caso de que suceda algún tipo de incidente o se tenga que realizar alguna investigación dentro de la infraestructura por X motivo, o bien porque ha habido alguna infección de algún equipo o algún servidor, o porque hay que hacer o hay que tirar de algún histórico. Nos da cumplimiento y gobernanza, como todos sabéis, a día de hoy, las normativas europeas que afectan a distintos sectores, como puede ser la parte del ENS, hablando del sector público, la parte de la NIS, que tenemos distintos sectores, como los sectores críticos y los sectores más importantes. DORA para entidades bancarias o para entidades de seguros y reaseguros. ISO, pues esta solución nos permite dar cumplimiento con este tipo de normativas europeas, ya que tenemos unas evidencias, estamos almacenando logs, tenemos eventos, estamos dando respuesta y gestionando estos mismos eventos. Utilizamos la inteligencia artificial para todo el análisis de estos eventos y la gestión de estos incidentes que están sucediendo en la infraestructura del cliente. Detectamos amenazas en tiempo real y 24/7. Utilizamos una herramienta SOAR para orquestar estos incidentes y estas respuestas más allá de las acciones y flujos de trabajos que se puedan definir de forma conjunta. Trabajamos con casos de uso y, por lo tanto, todo lo que suceda en los casos de uso que se hayan definido por ambas partes, se aplicará una respuesta y se hará un flujo de trabajo que permitirá contener la amenaza de forma automática y contener la amenaza de forma inmediata también, sin depender pues, de terceras personas que realicen ciertas acciones, sino que todo será automatizado. Y finalmente, la gestión de avisos críticos. Utilizamos una herramienta propia interna que le llamamos Orbital Track y a partir de ahí nosotros gestionamos toda la parte de llamadas, SMS y avisos vía correo electrónico que el cliente recibe. Si el caso de uso se ha acordado, pues que el cliente tiene que recibir una llamada por cierto incidente o tiene que recibir solo un correo, ¿no? A partir de ahí, los casos de uso los definimos tanto en horario laboral como fuera de horario laboral y también en fin de semana. De este modo tenemos la granularidad de poder hacer acciones en distintos horarios de trabajo y poder realizar respuestas de forma automatizada siempre dependiendo de las necesidades del cliente. A nivel de capacidades clave, ¿qué tenemos de capacidades clave? Tenemos la solución como la parte principal que cuelga de toda la parte de gestión de incidentes y toda la parte de inteligencia que nos permite analizar estos incidentes y los 4 pilares fundamentales, que es lo que nosotros recomendamos a nivel de monitorización y soluciones que manden logs al EcoSecurity. Primero de todo, la gestión de identidades, los Active Directories que tenga el cliente, o el Entra ID que tenga el cliente, si este mismo tiene una hibridación no hay ningún problema. La idea es coger todos estos logs que generan y mandarlos al EcoSecurity. De este modo, lo que hacemos es tener este repositorio de logs y ver todo lo que pasa a nivel de identidad. Protección perimetral del tema de los firewalls o bien interna también con un IDS que nos permita ver todo el tráfico que está sucediendo
dentro de la infraestructura, en los switch core del cliente. De este modo, no solo tenemos la protección perimetral de ver lo que va de fuera hacia adentro de nuestra infraestructura, sino también lo que ya está dentro de nuestra infraestructura, tenemos esa visibilidad y esa gestión de todo lo que está sucediendo. Protección de endpoints, dependiendo de la solución que el cliente tenga, nos integramos con ella y por lo tanto podemos analizar y dar respuesta dependiendo de las necesidades que tenga el cliente en este caso. Y finalmente, el pilar que nos permite esta solución, que es instalar agentes en dispositivos, ya sean equipos o servidores, y por lo tanto ese dispositivo nos va a dar una información muy interesante, como puede ser la parte de vulnerabilidades, la parte de inventariado, tanto de software como de hardware, etcétera. De la parte de gestión de identidades, adentrándonos en Active Directory o Entra ID. Como hemos dicho, nos basamos en casos de uso que se definen con el cliente. Si en este caso no hay un caso de uso definido, no es que no se vaya a notificar ni no es que no se vaya a alertar, sino que no daremos respuesta, pero sí una recomendación al cliente de qué es lo que puede hacer frente a la amenaza que tiene delante, ¿no? Por lo tanto, monitoreamos de forma continua Active Directory y Entra ID, detectamos proactivamente creación de cuentas sospechosas, escalada de privilegios de usuarios, movimientos laterales que pueda haber dentro de la infraestructura y a nivel de identidades, y realizamos automatizaciones en las respuestas. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, si alguien crea un usuario a las 2 de la madrugada, ¿no? Pues, ostras, ¿quién recibirá esta alerta? ¿Quién estará mirando el Active Directory a las 2 de la madrugada? Nadie va a estar ahí y puede ser que el cliente se dé cuenta días después que se ha creado un usuario, ¿no? La idea de esto es poder enterarnos de que se ha creado un usuario, tener casos de usos conforme este tipo de eventos y este tipo de acciones, que se alerte de forma inmediata que se ha creado este usuario y que se tome como consecuencia una acción de forma inmediata conforme a este evento. ¿Qué sería la respuesta? Por ejemplo, eliminar este usuario nuevo que se ha creado, deshabilitar el usuario que ha creado a este usuario nuevo y, por ejemplo, notificar por correo o mediante llamada, siempre dependiendo de las necesidades del cliente. El otro pilar fundamental, la parte de protección perimetral. Como hemos comentado, protección perimetral basándonos en los firewalls, en los que nosotros cogemos todos los logs que generan estos y por lo tanto tenemos la capacidad de detectar intentos de ataque o IPs maliciosas que están haciendo peticiones a cualquier servicio que tengamos en el firewall, y por lo tanto lo que hacemos aquí es jugar con listas negras, lo que se denominan blacklist. Analizamos todas las IPs que hacen peticiones a nuestro firewall y en caso de que sea una IP maliciosa, lo añadimos a una lista negra, a una blacklist, que el firewall se está nutriendo de ella y por lo tanto esa IP pasará a estar bloqueada automáticamente en el firewall y no podrá realizar más peticiones. De la parte interna, lo que viene siendo un IDS, Intrusion Detection System, lo que hacemos es coger todos los logs que nos generan los switch core, ¿vale? El switch principal de la infraestructura del cliente, los cogemos y los analizamos. En este caso, pues podemos llegar incluso a detectar ataques entre máquinas internas, explotaciones de vulnerabilidades entre máquinas internas, intentos de escaneos de puertos entre máquinas internas y, por lo tanto, tenemos esa visión más allá de la parte perimetral, sino que internamente muchas veces también hay mucho tráfico malicioso que es interesante analizar y tener en cuenta. A nivel de protección de endpoints, como hemos comentado, nos integramos con cualquier solución que exista hoy en el mercado, Defender, CrowdStrike, Kaspersky, Bitdefender, Sophos, y por lo tanto tenemos la capacidad de analizar todo lo que está sucediendo en ella como una segunda capa de seguridad. La propia solución obviamente lo hace. Nosotros lo que hacemos aquí es analizar en detalle cuál ha sido el incidente y el evento que se ha producido en la solución principal de protección de endpoint, y si el cliente en este caso quiere definir respuestas automatizadas, podemos hacerlo, como por ejemplo el aislamiento de alguna máquina o algún servidor en casos específicos que el cliente lo requiera, el análisis de estas máquinas mediante tareas que
que la protección lo permita y se lanzan de forma automática cuando hay un incidente, etcétera. Y por lo tanto también tenemos esta capacidad, ¿no?, de automatización mediante respuestas, dependiendo siempre de los eventos generados por estas soluciones. ¿Qué otras capacidades clave dispone el servicio y podemos ofrecer? En este caso, la detección de vulnerabilidades en activos. Siempre que nosotros instalemos el agente del servicio EcoSecurity y lo instalemos en las máquinas, en los equipos o en los servidores, dispondremos de vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades tiene ese equipo? Cuando salga una nueva vulnerabilidad, nos va a alertar y nos va a enviar un correo conforme a la vulnerabilidad detectada. ¿Cuál es su CVE, CVSS? ¿Cuál es la descripción de la vulnerabilidad? ¿Cuál es la recomendación? ¿Y cuáles las referencias en relación con esta vulnerabilidad? Nos permite y nos da cumplimiento normativo, es decir, nos analiza qué es lo que tiene ese equipo y nos da el cumplimiento normativo con marcadores como, por ejemplo, CIS Benchmarks, PCI DSS, y por lo tanto nos da qué cumplimiento tenemos de esos controles y qué tenemos que hacer en caso de que no estemos cumpliendo alguno de los puntos que estos controles nos están requiriendo. Y por lo tanto, de este modo, podemos tener un control exhaustivo, decir, ostras, este equipo no me está cumpliendo con este control del CIS Benchmark, ¿por qué no me lo está cumpliendo y qué tengo que hacer para cumplirlo? Pues toda esta información nos la da esta solución, siempre y cuando también esté el agente instalado en el propio equipo. Dashboards interactivos, le facilitamos al cliente un portal donde ahí podrá ver dashboards interactivos de las diferentes tecnologías que estén sucediendo, ¿vale? Y por lo tanto va a poder interactuar con estos dashboards, va a poder filtrar, va a poder ver cuáles son los logs y los eventos de una tecnología en concreto y tendrá todo el repositorio de eventos que el cliente necesita para en cualquier momento poder buscar cualquier información relacionada con las tecnologías que está recibiendo y está mandando logs. Por lo tanto, a nivel de dashboards o a nivel de consola, tendremos esos dashboards, tendremos todo el repositorio de agentes que tenemos instalado, todo el tema de hardware, de software, todo en relación con el servicio. Y finalmente se envían reportes semanales y se hacen sesiones de seguimiento mensuales con el cliente de forma dedicada para ver cómo evoluciona el servicio, avanzar proactivamente en nuevos casos de uso y nuevos aspectos de mejora que le podamos aportar al cliente y de este modo evolucionar de forma proactiva este servicio. ¿Cuál es la arquitectura técnica y uno de los puntos más importantes que se necesita para implantar este servicio? En este caso hay una parte que es la infraestructura de cliente, que es lo que vemos a la izquierda, y luego otra parte que es nuestra arquitectura, lo que nosotros necesitamos desde parte de Econocom para poder prestar este servicio. Cabe recalcar que toda la información, todos los logs, todos los eventos quedan en casa de cliente. Nosotros no almacenamos ningún tipo de log ni ningún tipo de evento y por lo tanto es el cliente el que tiene que aportar esos recursos para almacenar este tipo de logs, ¿vale? ¿Cómo se hace? Es necesario que el cliente despliegue ciertas máquinas, en este caso serían dos máquinas, un indexador y un servidor, que las vemos aquí. Y como parte opcional, lo que hemos comentado, el Intrusion Detection System, una nueva máquina opcional que va a recibir eventos del switch core. Esta parte es opcional, no es necesaria para el servicio, pero sí que da visibilidad sobre todo lo que está sucediendo dentro de la infraestructura interna y por lo tanto creemos que es súper interesante siempre que se pueda implementar porque los switches nos lo permiten a nivel de rendimiento y a nivel de recursos, ya que al final el switch lo que tiene que hacer es reenviar el tráfico que está pasando por él a una máquina en concreto, pues es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es esta comunicación? En esta parte de aquí vemos las tecnologías que se están monitorizando, en este caso los firewalls, los endpoints, las identidades y los agentes. Disculpad. Esta parte de aquí se comunica con el servidor, que es la máquina que recibe los eventos y los logs, y el servidor se comunica internamente con el indexador para indexar todos estos datos que está recibiendo de estas tecnologías. A nivel de la comunicación con nuestra infraestructura,
lo que hacemos es montar un túnel IPsec entre la infraestructura del cliente y la infraestructura nuestra. Siempre estas máquinas deben estar en una VLAN aislada, tanto las nuestras, que lo están, como las del cliente. De este modo evitamos que cualquier atacante pueda interactuar entre ambas infraestructuras. En este túnel IPsec se habilitan los puertos 9200 y 9300 TCP con los protocolos HTTP y HTTPS, únicamente son protocolos web, porque nosotros desde la parte del dashboard y desde la parte del orquestador realizamos peticiones HTTP y HTTPS mediante una API que nos permiten, cuando el cliente accede a la consola, mostrar la información, los dashboards, los eventos, los logs, los agentes, qué vulnerabilidad tiene un agente, pues todo esto mediante el acceso a esta URL nosotros nos comunicamos con la API del cliente y la API del cliente nos devuelve cuáles son estos logs o estos eventos, ¿vale? Pero como hemos comentado, todo queda en la infraestructura del cliente. El cliente es el que tiene los recursos y el que tiene todos los logs y el repositorio de eventos en su infraestructura y nosotros no almacenamos ningún tipo de log de ningún cliente. Si tenéis dudas, cualquier pregunta que queráis realizar, podéis pararme o escribir por el chat y lo comentamos. Vale, ¿qué recursos se necesitan para las máquinas virtuales que hemos comentado? En una estimación de recursos para una empresa media de unos 150 usuarios, 2 firewalls y 180 dispositivos, en este caso, podríamos estar hablando de estos recursos. El servidor con 16 GB de RAM, un storage de 500 GB y una CPU de 12 núcleos. El indexador, una memoria RAM de 32 GB, un storage de 250 y una CPU también de 12 núcleos. Y finalmente la máquina opcional que hemos comentado, el IDS, con una memoria RAM de 4 GB, un storage de 50 y una CPU de 8 núcleos. ¿Cuál es la idea principal de esta máquina? Es que tenga una tarjeta de red dedicada. De este modo, no va a tener afectación en el ancho de banda de las otras máquinas que puedan estar en el mismo servidor. ¿Por qué? Porque al final estamos recibiendo todo el tráfico de golpe de la infraestructura interna, todo el tráfico que está gestionando el switch, lo recibirá esta máquina y por lo tanto es necesario tener en cuenta la instalación de una tarjeta de red dedicada, pues para que no tenga afectación en ninguna otra máquina que esté dentro del mismo servidor, del mismo clúster. Y importante que el switch core, en este caso, podamos habilitar el tráfico span o rspan. De este modo tendremos, más allá de la típica traza con NetFlow o SFlow que nos permite ver IPs y puertos destino o source IPs y destination IPs, ver también cuál es el contenido de ese tráfico y poder machearlo con indicadores de compromiso, con distintas blacklists, etcétera, y de este modo tener esa visión a nivel de ataque que puede estar sucediendo dentro de la infraestructura. A nivel de almacenamiento y retención de logs, el almacenamiento de logs, como hemos comentado, se almacenan en archivos locales de esta máquina de aquí, del servidor, y son indexados mediante el indexador que cuando se consultan, el indexado permite llegar a ellos. ¿Y cuál es la retención de logs? Pues la retención de logs está gestionada mediante políticas que se incorporan en el indexador. Tenemos un almacenamiento activo de 30 a 90 días y un almacenamiento inactivo con registros comprimidos para una retención a largo plazo que dependerá ya de los recursos de las máquinas que tengan asignados y por lo tanto podemos disculpad, y por lo tanto podemos llegar a una retención de logs mucho más larga, pudiendo llegar a 1 año, 2 años de retención de logs, siempre dependiendo de los recursos que tengamos asignados en las máquinas. ¿Por qué EcoSecurity y no otra solución que conseguimos con el servicio EcoSecurity? Tenemos una alternativa al modelo de SOC tradicional, o una alternativa a un SIEM común que nos puede ofrecer un fabricante y por lo tanto lo unificamos todo en un único servicio, un servicio gestionado y automatizado que no depende de personas terceras que pueden estar mirando pantallas para realizar una acción o tomar respuesta en un incidente, sino que se establecen flujos de trabajo, casos de usos y herramientas para dar respuesta de forma inmediata y contener las amenazas que puedan suceder dentro de una infraestructura.
¿Qué estamos viendo aquí? A nivel de SIEM de fabricante, estamos viendo que si yo contrato un SIEM, tengo un coste bastante elevado muchas veces, ¿vale? Donde el fabricante nos ofrece un licenciamiento por ese SIEM, no nos da un mantenimiento, por lo tanto, los que están encargados del mantenimiento es el propio cliente, no nos ofrece un servicio como tal y por lo tanto el cliente es el que se tiene que hacer cargo pues, de todas estas alertas, de todas estas gestiones. No hay escalabilidad, ya que todas las notificaciones las tiene que gestionar el propio cliente. No hay respuesta a incidentes tampoco y no hay detección de vulnerabilidades ni inventariado de software ni hardware. El SOC tradicional, ¿cuál es la comparativa? Pues sí que te incluye el licenciamiento, te incluyen el mantenimiento y el servicio. La escalabilidad es más baja porque al final son personas quienes están gestionando todo el servicio y tienen que dar la respuesta a incidentes y por lo tanto esa respuesta también es más lenta, ya que pues, una persona tiene que acceder a la infraestructura del cliente y dar respuesta a un incidente que haya sucedido conforme también a unos casos de uso, ya que los SOCs tradicionales conforme una serie de casos de uso es cuando actúan en casa de un cliente. No nos incluyen esa detección de vulnerabilidades ni ese inventariado de software ni hardware. Con el servicio EcoSecurity, esta alternativa, lo que ofrecemos al cliente es un todo en uno. Te ofrecemos un licenciamiento incluido, con el mantenimiento y el servicio incluido, una escalabilidad ya que está basada en inteligencia artificial y automatismos que nos permiten dar respuestas a incidentes de forma automatizada e instantánea. Nos dan detección de vulnerabilidades en todos los equipos y dispositivos que tengan instalado la gente dentro de la infraestructura del cliente y ese inventariado de software y hardware que también nos permite pues cumplir con ciertas normativas a nivel de inventariado que nos exigen a día de hoy. A nivel de coste, como estamos viendo, los costes son muy distintos. Cuando hablamos de un SIEM de un fabricante, un coste muy elevado, podremos estar hablando para una infraestructura media como la que hemos visto anteriormente, pues de unos 30.000 euros al año. En cambio, para un SOC tradicional hablaríamos de unos 1.300, 1.500 euros al mes y con el EcoSecurity nos iríamos a unos 875 euros al mes con todo lo que estamos viendo de forma incluida. Cabe recalcar que este servicio está gestionado de forma automatizada, ¿vale? Y actualmente no hay gestión de personal de ingeniería ni de guardias fuera de horario laboral. En horario laboral está el equipo de ciberseguridad de Econocom que está encargado de gestionar, mantener y dar servicio a lo que es el EcoSecurity. ¿Cómo cotizamos este servicio? Este servicio se cotiza de la parte de protección de endpoints por la cantidad de servidores y dispositivos que tenga el cliente, por la parte de los firewalls, el número total de firewalls que tenga el cliente y los modelos de los mismos, y por la parte de entidades, el total de usuarios activos que tenga el cliente, ya sea en Active Directory o en Entra ID, y si tiene una hibridación en ambos. ¿Vale? Se pueden licenciar cada uno de los pilares de forma individual, no es necesario licenciar los 3 pilares, sino que un cliente que requiera solo el análisis, almacenamiento de logs de los firewalls, respuesta en los firewalls y en la infraestructura interna a nivel de tráfico interno, se puede licenciar únicamente esta parte. A nivel de ejemplos de la consola, ¿qué es lo que verá el cliente cuando acceda al portal, a la consola? Pues verá distintas cosas. Verá dashboards, verá y podrá filtrar por repositorios, logs, eventos, inicio de sesión, de login, de logout, cualquier cosa relacionada con entidades, vulnerabilidades, firewalls, protección de endpoint y por lo tanto desde el portal tendrá la gestión de todo lo que está gestionando el EcoSecurity. En primer instante, por ejemplo, un dashboard interactivo de los firewalls, ¿no? Podremos tener un dashboard donde podremos ver qué firewalls se están monitorizando, cuáles son las top 10 destination IPs o las top 10 source IPs, los log levels en este caso de unos FortiGates, los top 10 attacks de unos FortiGates, bueno, distintas informaciones que nos proporciona el propio firewall y que nosotros podemos mostrar de una forma más amigable, ¿no? en este tipo de dashboards.
También veremos, pues, por ejemplo, el top 10 destination bytes, el top 10 source bytes, incluso distintos mapas que nos permiten ver desde dónde nos están haciendo peticiones a nuestro firewall y a dónde van las peticiones que nosotros hacemos desde nuestro firewall. En el caso del Active Directory veremos los distintos eventos que sucedan en él, un repositorio pues, de usuarios que intentan, por ejemplo, cambiar la password, que modifican la password, que añaden usuarios a un grupo administrador o un grupo con privilegios, que crean usuarios, que habilitan usuarios. Veremos todo ese tipo de eventos y todo centralizado en un único dashboard. Lo mismo en la parte de 365, donde aquí veremos pues, distintas severidades, distintas operaciones realizadas por usuarios, usuarios que han hecho login, que se han añadido usuarios a distintos grupos y tendremos toda la parte a nivel de dashboard para una visión mucho más directa, más allá de todo el repositorio que nosotros podamos consultar del logs y de eventos. A nivel de dashboards, equipos y servidores, ¿qué es lo que tenemos? Cuando un cliente decide instalar el agente de EcoSecurity, tiene una pantalla, una parte de la consola donde puede ver todos los equipos que tiene instalados, ¿vale? Es compatible con Windows, con Linux, con Mac, no hay ningún inconveniente a nivel de compatibilidad y por tanto tiene un listado de agentes que tiene instalados donde se le pueden asignar grupos y se le pueden asignar distintos tipos de recursos y a partir de ahí ese agente lo que hace es recopilar datos de la máquina y aportarlos a la solución. ¿Qué nos aporta un agente? Pues bueno, un agente, eso sería cuando le damos clic a uno de los agentes que hemos visto anteriormente, nos dirá cuál es el sistema operativo del agente, cuál es el día que se registró esta agente, cuál es la última vez que se ha visualizado este dispositivo, qué inventario tiene este dispositivo. En este caso, 2 cores, 6 GB de RAM, esta CPU AMD, el hostname del equipo y el serial number. Los eventos que estén sucediendo en forma de gráfico en este equipo, comparativas con MitraTac, finalmente la parte de compliance donde podemos mediante este desplegable cambiar a PCI, a CIS benchmarks, etcétera. Más allá de esto, como hemos comentado, nos aportará todas las vulnerabilidades que tenga este equipo, tanto las críticas, las altas, las medias o las bajas. Y por lo tanto, tendremos un repositorio también de vulnerabilidades que hay en los equipos donde haya instalado el agente con los CVEs, los CVSS y todo macheado con Mitre. En este caso, cuando entremos, por ejemplo, a la parte de vulnerabilidades, nos dará la opción de tener cuál es el agent name, donde tiene esta vulnerabilidad, en este caso el agente, cuál es el package name que tiene la vulnerabilidad, el package version, cuál es la descripción de esta vulnerabilidad en cuestión, la severidad y el CV. Cuando le demos clic, en este caso al CV, nos llevaría a todas las referencias y cómo subsanar esta vulnerabilidad por tal de subsanarla en el propio equipo o en el propio dispositivo. A nivel de alertas, ¿cuáles son las alertas que nosotros ofrecemos a los clientes conforme a las distintas tecnologías que hemos visto en el principio? Bueno, pues la parte, por ejemplo, de los firewalls, las alertas tienen esta pinta. Nosotros ponemos al principio el nombre del cliente y a posteriori el nombre de la tecnología y una descripción de lo que ha sucedido. En este caso, un intento de ejecución remota de código en PHP. Incluimos el nombre del firewall, cuál ha sido la acción que ha realizado el firewall, la severidad de la acción, la source IP y la destination IP, una descripción del incidente, de lo que ha sucedido. Se detectó y bloqueó un intento de ejecución remota a través de una vulnerabilidad en PHP. Y finalmente, si hay definido un caso de uso conforme se realiza una respuesta, el servicio realizará una respuesta. En este caso, analizamos la IP, detectamos que no es una IP maliciosa y, por lo tanto, como no es una IP maliciosa y no supera el umbral establecido, no añadimos esta IP en la blacklist. Pero en el caso de que la IP sea maliciosa, esta IP sí será añadida a la blacklist y el firewall, al consultar esa blacklist, va a bloquear esa IP en las próximas peticiones que realice. A nivel de alertas de, por ejemplo, el IDS, el análisis interno y la visibilidad interna que tenemos con el tráfico de los switches.
pues podemos ver qué tipos de severidad estamos delante. En este caso estamos viendo que es un intento de explotación de una Apache Log4j, por lo tanto tiene una severidad alta, una categorización, una firma, que es la firma que nosotros obtenemos con la traza del propio switch, una source IP y una destination IP con los puertos por los que se ha intentado hacer la explotación y en los puertos que hay en la propia traza del tráfico, cuáles son los endpoints afectados, una descripción del incidente y una recomendación. En este caso, pues recomendamos, dependiendo de lo que se detecte dentro de la infraestructura, le recomendamos al cliente realizar una acción u otra, dependiendo de lo que se llega a detectar. A nivel de Active Directory, ¿qué es lo que detectamos? En este caso, estamos delante de un equipo de pruebas, ¿vale? En el que se ha hecho una escalación de privilegios en Active Directory y la descripción del incidente es la siguiente. Se ha detectado un evento de seguridad en el que el usuario Francisco ha creado un usuario test9, por ejemplo, y lo ha añadido al grupo administradores, ¿vale? Este evento ocurre dentro del horario laboral y está relacionado con la gestión de Active Directory. En este caso, como hemos comentado, si hay casos de uso relacionados con este tipo de evento, se va a realizar una respuesta automatizada. ¿Cuál es la respuesta? Pues el usuario se ha eliminado correctamente del grupo administradores, el usuario test9 en este caso, luego el usuario test9 se ha deshabilitado correctamente y también se ha deshabilitado el usuario Francisco, que es el que había añadido ese usuario al grupo administradores. Por lo tanto, tomamos una respuesta ante incidentes de forma inmediata, ¿vale? En lo que al cliente a nivel 24/7, siempre que hayan casos de uso definido, obtendrá ese tipo de respuestas de forma inmediata segundos después de que suceda una acción. A nivel de Entra ID, lo que hacemos es también monitorizar toda la parte de identidades. En este caso, la modificación de un grupo en Azure AD, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos? Pues que un usuario ha agregado a otro usuario a un grupo, en este caso el grupo se llama FortiVPN IPsec, ¿vale? Y que fue registrado como exitoso. ¿Cuál es la respuesta en el caso de que hayan casos de uso definidos? La respuesta es la siguiente. Se ha bloqueado el usuario objeto en cuestión porque estaba establecido que en este horario laboral no se podía realizar este tipo de acciones y siempre se le incorpora una recomendación al cliente para verificar que todo esté correctamente. Por lo que hacen las alertas del Endpoint Protection, lo que hacemos es analizar, en este caso, una detección de Microsoft Defender, donde nosotros detectamos pues, que Microsoft, en este caso, detecta un archivo malicioso, en este caso un malware, ¿vale? Dentro de un equipo, en una carpeta temporal de un usuario en concreto, y el malware, Microsoft nos indica que fue prevenido. Nosotros, de forma automática, al analizar el ejecutable del propio malware, lo consideramos como malicioso, lo volvemos a analizar más allá de lo que nos ha aportado Microsoft Defender y de forma temporal y de forma automática aislamos este dispositivo para poderlo analizar y poderlo comprobar, lanzar tareas para ver que ese dispositivo está correcto y no ha sido realmente infectado por malware. Por lo tanto, a nivel de respuesta, estamos ofreciendo un aislado de dispositivo, en este caso se aísla el dispositivo afectado y el equipo de seguridad revisa en detalle cuál ha sido el incidente en cuestión. Por lo tanto, damos una primera capa de seguridad, una primera acción en cualquier incidente que pueda suceder en la infraestructura y, por lo tanto, todo lo que pueda suceder después, cortamos esa cadena de ataque que puede suponer pues, cualquier infección en la infraestructura de un cliente. A nivel de alertas o vulnerabilidades que puedan tener los equipos en la infraestructura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Una vulnerabilidad crítica detectada en Windows Server 2019. En este caso, aportamos cuál es el equipo afectado, aportamos el nombre del paquete, el CVE y el CVSS, cuál es la severidad de esa vulnerabilidad, una descripción con el CV que la afecta y cuál es la descripción del incidente, pues en este caso que permite la ejecución de código remoto debido a la serialización de datos, ¿vale?
y una recomendación y referencias para que el cliente pueda subsanar dicha vulnerabilidad. No se puede hacer la subsanación de vulnerabilidades de la propia solución, desde el propio co-security, pero sí que tienes esas alertas y esa criticidad y severidad de vulnerabilidades que puedan ir surgiendo en nuevos equipos o en equipos actuales dentro de la infraestructura. Y hasta aquí la presentación del servicio. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que podamos comentar y resolver. Por ahora, que no sabía si me escuchabais, digo, Mark, en el chat la gente habrá estado súper atenta porque hasta ahora no ha habido dudas y preguntas. Seguro que alguien tiene alguna cuestión para poderlos lanzar, pero vaya, de primera ya habéis visto que al final pues os ahorramos, ¿no?, el tener que estar pendientes de 5 consolas distintas a nivel de detección de alertas que recibís, ¿no?, estas comunicaciones de forma automática, todas por canal vía mail, y que, como os comentaba Marc, pues podéis automatizar estos flujos, esas actuaciones. Desde parte del equipo de seguridad, pues ya os pueden proponer ciertos casos de uso, ¿no?, cosas habituales que ya solemos montar a nivel de flujos con clientes de estilo que se podrán encontrar en una situación como la vuestra, pero que también, si tenéis ciertas casuísticas muy concretas, pues totalmente abiertos a poder hacer ese flujo personalizado de actuación en caso de cada tipo de incidente que pueda detectar. Correcto. Nosotros os proponemos un conjunto de casos de uso, siempre habiendo analizado en detalle cuál es vuestra casuística. Os proponemos un pool de casos de uso que definimos ya también con otros clientes y que, por lo tanto, llevamos desarrollando y tenemos desarrollados, y que sabemos que os pueden aportar esa seguridad, esa confianza de que vais a estar protegidos, y a partir de ahí se acuerda con vosotros todas las respuestas, todos los casos de uso de forma específica, tanto a nivel de condiciones como a nivel de respuestas, cuándo se va a dar ese flujo y cómo podemos ayudaros para dar esa respuesta de forma inmediata y evitar pues que cualquier incidente se propague en vuestra infraestructura y obtener ese corte a nivel de ataque que nos dará pues esa seguridad y esa confianza, ¿no? Exacto. Y al final un poco también surge este servicio de esa conciencia de que es muy complejo, muy costoso disponer pues de un formato tradicional de SIEM más SOC, y al final es plantearse, ¿no?, cada uno vale, si ahora mismo no lo tengo porque realmente no lo necesito, o es que no estaba a mi alcance o no era una de nuestras prioridades, ¿no? Pues a lo mejor pues este servicio es una buena forma de empezar, de tener esta primera introducción a esa correlación de logs, a poder cumplir con las normativas que, como sabéis, pues obligan justamente a estos puntos críticos, a tener esa correlación de logs y esas respuestas automatizadas, y poder iniciaros, ¿no?, en este servicio de una forma también gestionada, ¿no?, por parte del equipo de seguridad, que tampoco nos requiera de recursos propios, sino pues que al final estáis de una forma mucho más pasiva, y la parte proactiva pues se deja toda programada por parte del equipo. Veo que no ha salido ninguna duda mientras tanto. Bien, mejor, vamos súper en tiempo, así que si por vuestra parte no hay nada, en caso de que os surja alguna duda a la revisión de la grabación, o que queráis comentar algo a posteriori, nos podéis contactar a través de info@semic.es o de marketing@semic.es. Trasladamos consulta al equipo de expertos de Marc para que os puedan atender. Y si no, pues a través también de vuestro comercial estarán encantados de atenderos y poder explorar si así lo requerís de forma un poco más personalizada. Veo que alguien está escribiendo, pero bueno, en caso si no, os adelanto que, como sabéis, como formamos parte de un ciclo, tenemos una nueva sesión este viernes. Hablamos de gobernanza de Copilot, así que si estáis también pensando o ya habéis adoptado inteligencia artificial en forma de licencias Copilot para Microsoft 365, os también recomendamos este webinar para poder hacer esa revisión, ¿no?, de si esa configuración como administradores está todo correcto, si hay algo que podamos mejorar, y así pues también avanzarnos a esas problemáticas de seguridad que nos puedan surgir en infraestructura.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Cerramos la sesión y así, pues mira, regalamos 15 minutillos de tiempo que siempre es agradecido. Muchas gracias, Marc, por tu tiempo también. Un placer tenerte aquí y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muy bien. Hasta luego. Chao.